soy de Santiago, soy hija única, repetí la historia de hija única, pero no fui regalona como las hijas únicas porque yo sentía que si era regalona, o sea, eso iba a terminar por matarme, o sea, achicarme y aplastarme como en la casa y en los cuidados de papás, abuelos, así que traté de ser bien independiente. Siempre quise ser periodista, desde los 6 años. A esa edad pedí una máquina de escribir de regalo para un cumpleaños, míralo, perna, o sea, 6 años y pedí una máquina de escribir, yo traspasaba todo lo que veía y siempre tenía como la fijación porque mi idea era conocer el mundo, yo quería conocerlo todo, lo bueno, lo bonito, lo feo, lo conflictivo, eso era lo que yo quería. Y después empecé en el colegio, me iba bien, y cuando di la prueba quedé en medicina y en periodismo. Imagínate la alegría de mi familia cuando les dije, no, si yo siempre he querido ser periodista, así que me voy a inscribir en periodismo. Sin contar ni premios ni incentivos, durante el 2007 recibió $5 millones. Sin embargo, él sabe que no es para siempre. Tu salto al estrellato, o la gente más bien te conoció, fuiste cuando fuiste corresponsal de Canal 13 ante el Vaticano. ¿Cómo fue esa experiencia? Estuviste 5 años con muchos despachos, nada menos que del Papa, de sus giras papales. ¿Cómo fue eso? Fue una experiencia maravillosa porque no solamente, claro, era corresponsal para el Vaticano, porque yo venía hacía mucho tiempo cubriendo el Papa, desde el año 99 con Juan Pablo II, y después, bueno, llegar al Vaticano, acreditarse como corresponsal permanente en la sala de prensa del Vaticano, seguir al Papa en todos los viajes, ahí ya me subí al avión del Papa para acompañarlo desde esa perspectiva en sus giras. En esa época era el Papa Benedicto XVI. Y viajé muchísimo con él. Y viajamos, ¿cómo eran esos viajes? ¿Había algún contacto con el Santo Padre? Mira, el primer viaje que hice fue un viaje que hizo a África, que fue a Angola y a Camerún. No había ninguna otra manera de poder seguir la gira papal si no era subiéndote al avión del Papa. Ese fue el primer viaje que nosotros postulamos como Canal 13 y había que quedar porque si no te iba a quedar afuera de todas maneras. Tratar de concentrarme. ¿Y qué le preguntaste? Hacerlo en italiano, hacerlo bien. Igual estaba nerviosa porque no, sin repetir ni equivocarse. Entonces no le pregunté porque África, más allá de toda la pobreza y de como la desesperanza en la que vive África, y a lo mejor se explica por eso, es un continente donde está creciendo el número de católicos. Entonces la pregunta era cómo se explicaba y cómo veía la situación de la Iglesia Católica en África desde esa perspectiva, cuando en el mundo están bajando y en África estaban subiendo. Y esa fue la primera, la primera vez que pude entablar un contacto con el Papa. El Papa era súper tímido, pero a la vez muy cálido también. Una persona que yo siempre me llamó la atención y valoré mucho lo valiente que fue, lo valiente en abordar el tema de los abusos sexuales. Fíjate que a partir de ese viaje y todos los que seguimos en adelante, fue la época donde se destaparon muchísimos casos como los de Marcial Maciel en Irlanda, en muchísimos países de Europa, y él donde iba partía pidiendo perdón, se reunía con las víctimas y genuinamente uno notaba la vergüenza que sentía. Y yo encontré que él, más allá de pudiendo no ser una persona súper carismática como fue Juan Pablo II, él de verdad era valiente, no le tenía miedo a las palabras y no le tenía miedo a hacer lo que había que hacer. Él, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la que se ocupa de investigar los abusos sexuales, en el día que muere Juan Pablo II, él manda, hoy día lo conocemos todos, a Monseñor Chicluna, a investigar a México los abusos que se estaban denunciando de parte de Marcial Maciel. Y ahí se inicia esta limpieza gigante, pero es lo que marca también una gran parte de su pontificado, y lo hace el día en que muere Juan Pablo II y él como prefecto se siente tal vez con toda la libertad para poder hacerlo. Todavía no era papa, pero siguió esa misma línea siendo papa además. Afecta a ti en lo personal lo que estamos viviendo en la iglesia chilena? A raíz de, bueno, el caso Caradima,
de la venida del Papa y la partida del Papa, la pregunta del periodista que hizo que viniera Monseñor Chicluna y toda la investigación y todo lo que se está destapando. ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo te afecta a lo personal? Porque has estado tan cerca de la iglesia. Hay dos grandes temas que he cubierto y que me han afectado personalmente bien profundamente. Uno es el tema de los derechos humanos, violación a los derechos humanos. Me acuerdo cuando se dio a conocer uno de los informes Ballet, yo estaba con muchas de las familias y cuando se recibió qué es lo que había pasado con cada una de las personas, me tocó estar con las mamás, fue un momento súper duro. Pero ahora ir también, y lo comparo, a lo mejor no tienen comparación, pero es el sufrimiento y es la destrucción de una vida cuando tú entrevistas a alguien que de niño llegó a un seminario, llegó con toda la ilusión, la confianza, con todas sus barreras abajo y conoce una situación que nunca, además, jamás pensó. Primero, no ha descubierto la sexualidad, no sabe si eso es bueno o es malo. Y lo hace y lo descubre de la peor manera con la persona en la que debía confiar y lo encuentro que no, de verdad, es un crimen de la peor especie. ¿Con esto has perdido la fe? Pero no con esto, a lo largo de la vida a lo mejor fui, y era bien cercana a la iglesia. Pero no, mira, no, te diría que la fe no la he perdido. Tal vez ahora ya no voy a la iglesia, como lo hacía cuando era niña, cuando era adolescente, cuando estaba todavía en la universidad. La fe no la he perdido, algo hay. Pero de la iglesia ya me alejé. ¿Y crees en el Papa Francisco? Creo en su voluntad de hacer una limpieza y un cambio. Las razones, evidentemente, claro, el Papa estaba bien inspirado, pero también estaba viendo que le podía afectar a su pontificado no tomar las decisiones que tenía que tomar. Entonces, por la razón que lo haya hecho, lo está haciendo bien.